Como dije entonces, Dios creó el universo con leyes y principios para que podamos dominarlo. Vamos a hablar de alguna de esas leyes y principios. La primera ley que voy a hablar es la ley de causa y efecto. Dios creó esta ley universal, un principio universal. ¿Qué dice esta ley? ¿Qué dice la ley de causa y efecto? Dice que todo fenómeno que observamos en realidad es el efecto producido por alguna causa. No puede existir nada sin que algo lo provoque. Así de simple. No puede existir nada sin que algo lo provoque. Si ustedes escuchan un ruido, es porque algo lo provocó. ¿Sí? Si ustedes ven que este cuerpo se mueve, es porque algo lo está provocando. No puede haber un efecto sin causa. Así de simple. Pero este principio afirma, esto lo han utilizado la ciencia y los filósofos han utilizado este principio, que este principio dice que todo lo que está en el efecto proviene de la causa, y todo lo que está en la causa está en el efecto. Por ejemplo, si yo escribo un libro, yo escribo un libro determinado, este libro, digamos, lo escribí yo, ustedes quieren conocer mi mente, quieren conocer qué pienso, qué hay en mi mente, tienen que leer el libro. Cada cosa que ustedes leen en este libro estuvo en mi mente. No puede estar ahí si no estuvo en mi mente primero. Mi mente es la causa, el libro es el efecto, ¿sí? Cada cosa que está acá estuvo primero allá, ¿sí? Entonces, este principio dice que de pronto el efecto puede ser visible, pero que es provocado por una causa invisible. Por ejemplo, si yo suelto esto, ¿qué va a pasar? Ustedes van a ver un fenómeno determinado, van a ver un cuerpo en movimiento. Ustedes están viendo un movimiento. ¿Qué produjo este movimiento? ¿Por qué razón se va a mover? Si yo lo suelto, ¿por qué razón se va a mover? ¿Por la fuerza de gravedad? Es la fuerza de gravedad lo que provoca esto. Quiere decir que la causa es la fuerza de gravedad. Ahora, ¿alguna vez vieron la fuerza de gravedad? No, la fuerza de gravedad es invisible. Lo que sí hemos visto permanentemente es efecto producido por la fuerza de gravedad. Tanto es así que nadie duda de la existencia de la fuerza de gravedad, ¿no? Nadie duda de la existencia de la fuerza de gravedad, aunque nadie la haya visto. Quiere decir que la causa invisible se pone de manifiesto en el efecto visible. Hasta el punto tal que podemos conocer las características de la causa aún en otros planetas. Cuando el hombre llegó a la Luna, ya sabía que una vez que el módulo lunar se posara en la Luna, iba a pesar 7 veces menos de lo que pesa en la Tierra. Si acá una cosa pesa 7 kilos, allá pesa 1. Ya se sabía cómo era la fuerza de gravedad allá. Nunca había ido el hombre. O sea, ¿hasta qué punto se puede estudiar algo a través del efecto? Estudiando las características del efecto, yo puedo conocer las características de la causa. Porque no hay nada en la causa que no esté en el efecto. Y no hay nada en el efecto que no provenga de la causa. ¿Se entiende? Estudiando esto yo puedo conocer esto, aunque sea invisible. Del mismo modo, entonces, si existe la creación, tiene que existir una causa. Cuando uno observa la creación, es obvio que ha sido creado, pensado, diseñado por una mente universal. A esa causa la llamamos Dios. Y los ateos creen en eso, se los aseguro. Yo he hablado muchísimo con ateos, aparte me encanta hablar con ateos. Me gusta mucho porque es un desafío muy lindo. ¿Hay algún ateo? Sin tener vergüenza, por favor. ¿Hay alguno que no crea en Dios o que tenga sus dudas? Ningún problema, ¿eh? Bueno, lástima. Ojalá vinieran muchos ateos. Porque yo les demostraría a los demás que lo que digo es verdad. Ellos creen en esto, aunque dicen que no. Porque los filósofos, los científicos,
siempre han quedado anonadados, aún aquellos que dicen, bueno, no digo ni que sí existe Dios ni que no existe, sino que miran, el científico mira objetivamente, ¿no? No mira con preconceptos, mira objetivamente. Inclusive ahora hay algunos científicos que están tratando de explicar que Dios no existe. Y en realidad el más grande científico de la historia humana, que era Einstein, creía profundamente en Dios. Y ellos se basan en muchos de los conocimientos de Einstein, así que es una contradicción. Lo que ellos se quedan sorprendidos siempre es ver las cosas de la naturaleza como no solamente el orden de la naturaleza, que tiene orden, propósito, dirección muy claro, sino la interdependencia que existen entre unas cosas y las otras. ¿Sí? Por ejemplo, si hay una basurita que entra en el ojo de una persona, automáticamente hay todo un sistema hidráulico, todo un sistema de drenaje, donde hay unas glándulas que producen lágrimas y automáticamente saltan para poder limpiar esa basura que se puso. Evapora el agua, se forman las nubes, después llueve, quiere decir que el agua que está recibiendo esa planta depende del sol también, y encima necesita la luz del sol. Pero el sol está a miles y miles de millones de kilómetros de la Tierra. Pero aquel que puso el sol allá es el mismo que puso la planta, porque se dependen uno del otro, ¿no es cierto? Entonces no es casual, es obvio que esa dependencia fue creada por una mente universal. Ahí el ateo dice, sí, sí, claro, pero eso es la naturaleza. Esa es la sabiduría de la madre naturaleza. Han escuchado esto, ¿no? La sabiduría de la madre naturaleza. Muy bien. Le cambiamos el nombre entonces. A mí no me importa qué nombre se pone acá. Algunos le dicen la madre naturaleza, otros le dicen el Padre Celestial, otros le dicen Jehová, otros le dicen Señor, otros le dicen Dios, otros le dicen la primera fuerza universal, la primera causa universal. No importa cómo lo llamemos. Y cuando le digo esto, el ateo se queda confundido, porque él en realidad estaba tratando de demostrar que Dios no existía, y él me está diciendo que sí. Entonces, ¿por qué si él cree en la madre naturaleza, por qué si él cree en una mente universal, niega la existencia de Dios? Yo se lo pregunté muchas veces al ateo. ¿Por qué? Si estás reconociendo. Se queda pensando, y si se pone sincero, ¿sabe qué me cuentan? Por culpa de los religiosos. Sí, porque se ha manoseado tanto a Dios y todo se le echa la culpa a Dios y las guerras santas, ahora se habla de las guerras santas y cuando se tiran las Torres Gemelas es porque Dios, Alá lo quiere y todo. Entonces no, es por los religiosos que él negaba la existencia de Dios. Mucha gente hace eso, pero en el fondo de su ser, él cree que existe una mente universal. Entonces yo dejo de lado todo eso, dejemos de lado las religiones, dejemos de lado los religiosos, vamos acá a hablar desde cero, empecemos desde cero. Porque si no nos vamos a pelear antes de tiempo. ¿Entienden? Y ahí el ateo resulta que no es tan ateo. Me hubiera gustado que hubiera un par de ateos para que me den la razón. Muchas veces los que están en contra es de las religiones, no de Dios. Bueno, volvamos al tema entonces, ¿sí? No nos desviemos. Esta ley dice que la causa, todo lo que está en la causa está en el efecto, todo lo que está en el efecto proviene de la causa, y que estudiando las características del efecto, porque el efecto es visible, la causa es invisible, pero que sea invisible no significa nada. Que sea invisible igual podemos estudiarla a través del efecto que produce. Lo mismo ocurre con la creación. Estudiando las características de la creación puedo conocer las características de Dios. Porque no hay nada en el efecto que no provenga de acá. Si hay algo acá es porque provino de acá. ¿Sí? Entonces, todo lo que está en Dios está en la creación. ¿Es lógico? ¿Sí? ¿Es científico? Sí, es el método que ha utilizado la ciencia. ¿Es bíblico? Sí.
La Biblia dice en Romanos, capítulo 1, versículo 20, dice, la invisibilidad de Dios, o sea, la invisibilidad de la causa, ¿no? La invisibilidad de Dios y su divinidad se ponen claramente de manifiesto a la inteligencia del hombre a través de sus obras creadas. De modo tal que es inexcusable, dice. ¿Por qué dice de modo tal que es inexcusable? Porque lo que quiere decir es, no es excusa que sea invisible. Porque ese argumento tonto que tienen algunos ateos de decir, bueno, si está Dios, ¿por qué no me lo mostrás? ¿Por qué no me lo muestras? Es un argumento muy tonto, ¿no? La fuerza de gravedad tampoco es visible y sin embargo todos sabemos que existe, etcétera, etcétera. Entonces por eso dice de modo tal que es inexcusable. La invisibilidad de Dios y su divinidad se pone de manifiesto claramente a la inteligencia del hombre a través de sus obras creadas. Y decir que estudiando sus obras, estudiando la creación, podemos conocer las características de Dios. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es estudiar las características de la creación para deducir cuáles son las características de Dios. ¿Y para qué queremos saber cuáles son las características de Dios? Para entender por qué Él creó, por qué Él necesitó crear. Ya van a ver qué lógico y qué claro que es. Entonces, no se pierdan. Ahora vamos a empezar a estudiar las características de la creación. Es una parte de la conferencia un poco más científica, donde se habla de partículas subatómicas, del átomo, las moléculas, sustancias, un poquito científica, pero aquellos que no entiendan muy bien esta parte no se preocupen. Simplemente lo que estamos haciendo es llegar a la conclusión de cuáles son las características de la creación. Nada más. ¿Para qué? Para entender que eso estaba en Dios primero. Y ahí podemos entender por qué Dios nos creó, porque nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces tenemos que entender por qué nos creó con estas características. ¿Por qué tenemos los sentimientos que tenemos? ¿Por qué tenemos las características que tenemos? ¿Por qué fuimos creados hombres y mujeres? ¿Por qué el hombre siente atracción por la mujer y la mujer por el hombre? ¿Por qué? ¿Para qué fuimos creados? Lo vamos a entender cuando hagamos este análisis. Y vamos a deducir que toda la creación tiene lo que se llama características duales. Lo pongo como título. Características duales de Dios y la creación. Vamos a deducir que todo tiene características duales. ¿Qué significa dual? Significa doble, ¿no? Una dualidad. Entonces Dios es la causa y la creación es el efecto. Vamos a dividir a la creación en todo lo que la ciencia conoce. En todo lo que la ciencia conoce. Para saber por qué está compuesto algo, la ciencia lo ha ido dividiendo, ¿no es cierto? O sea, se toma, por ejemplo, un pedazo de la carne humana y se la va desmenuzando hasta descubrir que está formada por células. Ahí se toma una célula y se la desmenuce para darse cuenta que está formada por distintas sustancias. Se divide la sustancia para darse cuenta que está formada por moléculas. Se divide las moléculas para darse cuenta que está formada por átomos y así, ¿entienden? Hasta que la ciencia, desmenuzando todo, descubre que lo más pequeño que existe, la cosa más pequeña que existe en la naturaleza, se llaman partículas subatómicas. Partículas. Lo más pequeño. Estas partículas se unen entre sí para formar los átomos. Los átomos se combinan entre sí para formar moléculas. Y las moléculas diferentes se combinan entre sí para formar distintas sustancias, que puede ser el agua, una planta, un alimento determinado, una fruta, el azúcar, etcétera, etcétera. Las moléculas se combinan para formar sustancias. Y estas sustancias forman los tres reinos que conocemos, el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Quiere decir que todo esto es el reino mineral, después las plantas también están formadas por moléculas, los animales, y por último, el ser más elevado de la naturaleza, el hombre.
Quiere decir que acá está todo, desde lo más pequeño que la ciencia conoce, que son las partículas, hasta el hombre. No hay nada que no esté acá. Los tres reinos, ¿no? El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal. ¿Sí? ¿Qué características tienen estas 6 entidades? Vamos a demostrar que tienen características duales. La primera la llamamos carácter interno. Y vamos a ver que es invisible. Todo lo que existe, absolutamente todo lo que existe, tiene una parte interna invisible que se manifiesta a través de una forma externa. Que es visible. Carácter interno que se manifiesta a través de una forma externa. ¿El hombre, por ejemplo, tiene un carácter interno? Sí, lo llamamos mente, su mente, ¿no? Todos tenemos una parte interna, nuestra mente, que se divide en 3 partes, ¿no? Emoción, todos tenemos emociones, intelecto, todos tenemos conocimiento, y voluntad, que es la acción. Todos tenemos acción. Todos hacemos algo. Todo esto está incluido dentro de nuestra mente, emoción, intelecto y voluntad. Pero esta parte que es invisible se manifiesta a través de nuestro cuerpo, que es la forma externa visible. ¿Cómo hacemos para manifestar nuestras emociones? Lo hacemos a través de nuestro cuerpo. Podemos decirle a alguien que lo queremos, pero necesitamos nuestro cuerpo. Podemos escribírselo, pero necesitamos nuestro cuerpo. Podemos cantárselo, pero necesitamos nuestro cuerpo. Podemos abrazarlo, pero necesitamos nuestro cuerpo. O sea, lo interno, invisible, se manifiesta a través de lo externo y visible. Si tenemos un conocimiento, ¿qué hacemos? Bueno, damos una conferencia, lo escribimos un libro, lo manifestamos a través de la forma externa. Quiere decir que el carácter interno invisible se manifiesta a través de una forma externa visible. Los animales tienen una mente animal, que llamamos instinto. Una mente animal o instinto. Y este carácter interno de los animales tiene las mismas características de la del ser humano. También tiene las tres cosas, emoción, intelecto y voluntad. Pero en menor nivel, mucho menor nivel que la del hombre, ¿no es cierto? ¿Pero tienen emociones los animales o no? Sí, un animal puede estar contento, puede estar furioso, puede estar triste, melancólico. Si lo observamos en los perros, que son los animales más cercanos al hombre, nos damos cuenta, ¿no? Puede estar alegre, muchas veces expresa su felicidad abiertamente, expresa su enojo, su miedo. Quiere decir que tiene emoción, intelecto y voluntad igual que el hombre. ¿Tiene intelecto? No puede decir, puede un perro, claro, no se puede imaginar que un perro pueda ser intelectual, leyendo un libro, pero tiene intelecto. En su nivel tiene intelecto. Él sabe distinguir su dueño de un desconocido, ¿no? Mire, les cuento una anécdota bien pronto. Yo tengo como 7 perros, ¿no? Porque vivo en el campo. Y yo tenía una camioneta de un tipo increíble, cómo pueden distinguir la marca y el color de una camioneta. Porque siempre se queda al lado de uno de los perros, siempre al lado de mi camioneta esperándome, pobre. Puede estar horas, ahora debe estar ahí sentada al lado de la camioneta mía, puede estar días esperando ahí a que yo vuelva. Pero una vez yo vendí esa camioneta, compré otra, vendí esa camioneta y como yo vivo en un lugar donde recibimos turistas, vino un turista con una camioneta igual que la mía, mismo color y todo, el perro se quedó todo el día al lado de esa camioneta, no era la mía. Pero quiere decir que él distingue la marca, porque vienen muchos autos, vienen muchísimos autos, pero él se quedó al lado de esa, ¿entienden? O sea, tiene intelecto también, a su nivel, sabe distinguir la comida que le hace bien de la comida que le hace mal, un conocido, repito, de un desconocido, etcétera. Quiere decir que tienen emoción, intelecto y voluntad. Y tienen un cuerpo a través del cual se manifiestan. Las plantas, entonces, también tienen una mente vegetal. Y por deducción lógica, las plantas también tienen emoción, intelecto y voluntad. Y así fue como la ciencia lo fue deduciendo e hizo ciertos experimentos que también se mostraba que la planta tiene emociones.
Que tiene intelecto es más obvio, porque la planta sabe, por ejemplo, hay un fenómeno que se llama la fotosíntesis, que es la búsqueda que tiene. La fotosíntesis en realidad es la conversión de la energía solar, de la energía de la luz solar, en sustancias químicas. Esa es la fotosíntesis. La planta tiene la capacidad de transformar la energía del sol en sustancias químicas. Pero cuando el sol no le llega, porque hay un obstáculo, lo esquiva. Por eso hay veces que ustedes pueden ver una planta que está torcida, el tronco, algo, porque está buscando la luz del sol. Y aparte sabe que a través de sus raíces tiene que descomponer los alimentos de la tierra. Quiere decir que tiene intelecto. Lo que no se sabía hasta ahora es si tenía emociones o no. Pero la ciencia hizo varios experimentos, no lo voy a mencionar ahora porque sería muy largo, pero varios experimentos que muestran que también tiene emociones. Quiere decir que todo tiene emoción, intelecto y voluntad. Pero menor que la de los animales, por eso no es tan obvia. Pero hay mucha gente que sabe, más y más se ve esto en el mundo, que sabe que si aquellos que tienen plantas en su casa y aman a las plantas, que si les hablan, ¿sí? La gente les habla, las cuida, crecen de modo diferente. Bueno, y tiene un cuerpo. Las moléculas, los átomos y las partículas tienen lo que se llama una naturaleza directiva inherente. Una naturaleza directiva inherente significa hay leyes y principios que rigen su comportamiento. Eso significa que tienen carácter. Porque algo que no tiene principios no tiene carácter. Un hombre que no tiene principios es un hombre sin carácter. Ellas tienen principios claros para su comportamiento, por eso sus características son específicas. No cambian nunca, tienen características específicas. ¿Por qué tienen características específicas? Porque responden a una ley, a un principio. Y por eso se puede estudiar química, ¿no? Si no, estarían comportándose siempre de modo diferente, no habría modo de estudiar química, porque hoy pongo hidrógeno y oxígeno junto, me da agua, mañana pongo hidrógeno y oxígeno, me da otra cosa. No, siempre da lo mismo, porque responden a principios, ¿sí? Naturaleza directiva inherente. Pero también tiene un cuerpo. ¿De qué está compuesto el cuerpo de una molécula? Dijimos que para saber de qué está compuesto lo dividíamos, ¿no es cierto? Está compuesto por átomos. ¿Los átomos de qué está compuesto su cuerpo? De partículas, muy bien. ¿Y las partículas? ¿De qué estará compuesto su cuerpo? Exactamente. Hasta ahí la ciencia llegó hasta hace muy poco tiempo. No se sabía de qué estaban compuestas. El primero que analizó esto, primero matemáticamente, con ciertos experimentos, fue Einstein. Y ahí, junto con un grupo de científicos, descubrieron que si la partícula se partía, desaparecía la materia. Desaparecía, no había más materia, pero en su lugar se liberaba una gran cantidad de energía. Ahí fue donde se descubrió la energía atómica. Y por eso ahí se inventó la bomba atómica, justo en la Segunda Guerra Mundial, y se tiró la bomba atómica en Japón y todo lo que ya sabemos. Pero se descubrió ahí. Pero para esto que estamos hablando es muy importante, mucho más espiritual de lo que ustedes creen. Porque se descubrió que en realidad la materia está formada por energía. Y esa energía tiene algunas características muy interesantes. Muy interesantes. Porque tiene características, las características de Dios, en realidad. Y yo uso mucho eso con los ateos también, ¿no? Una vez le pregunté a un ateo, dígame, ¿usted cree en la existencia del universo? Sí, obvio, me contestó. Pero qué cosa maravillosa el universo, ¿no? Porque, ¿cómo será? ¿Finito o infinito? Y él me contestó, no, infinito. Ah, infinito, ok. Entonces el universo es infinito, 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 infinito. Imagínense en su mente algo infinito. Nunca, nunca, jamás termina. Qué cosa impresionante, ¿no? Inexplicable. Entonces él se quedó pensando y me dijo, bueno, quizás sea finito, quizás sí termine. Bueno, ok, entonces quizás sí termina. ¿Y cómo termina? ¿Que hay una pared? ¿Termina con una pared, con un paredón? ¿Cómo termina? Y después de que termine, ¿qué hay? Algo tiene que haber después de eso. Entonces se quedó conflictuado y le digo, ¿ves?
Usted dice que es ateo, pero cree en algo inexplicable, en algo absolutamente inexplicable que es el universo. El universo no se puede explicar. Algo que nunca termina, algo que siempre estuvo ahí, no se puede explicar muy bien. Sin embargo, usted cree en la existencia del universo, ¿no? Y entonces después le pregunté, ¿y usted cree en la existencia de la energía? Sí, obvio, porque la ciencia dice que todo es energía, todo fue constituido por energía. Pero la energía, en realidad, la ciencia dice que es siempre la misma, la cantidad de energía es siempre la misma. La energía no se puede ni crear ni destruir. Lo único que se puede hacer es transformarla en una cosa. Yo puedo transformar energía eléctrica en energía calórica con una estufa eléctrica, estoy transformando energía eléctrica en energía calórica, o transformo energía eléctrica en energía lumínica, un foco, la puedo transformar de una cosa a otra, pero la cantidad de energía, dice la ciencia, es siempre la misma. No se puede destruir de ningún modo. ¿Qué cosa, no? Entonces, ¿de dónde sale? Hay una fuente energética que nadie la creó, que no se puede destruir jamás, que es eterna, porque si no se puede destruir es eterna, y los ateos creen profundamente en la existencia de la energía, porque la ciencia dice que todo es energía. Es inexplicable. Es igual que Dios, ¿no? Es inexplicable en algunas cosas. ¿Cuál es el problema en creer? Porque además, si nos ponemos a observar, esta energía, en la que usted sí cree, tiene dirección y propósito, sentido, leyes y principios. ¿Sí? No es un caos, sino que tiene dirección y propósito muy claro la energía, tiene sus leyes y principios, y tiene su propósito. Podemos entenderlo y podemos manejarlo perfectamente. Quiere decir que es obvio que no solamente existe la energía del universo, sino que hay una mente universal que la controla. Porque si no, no tendría principios. Mente y cuerpo, ¿no? ¿Se entiende? O sea, no solamente existe una fuente energética universal, sino que también existe una mente universal que la dirige y la controla. Por eso tiene leyes y principios. Por eso la energía tiene leyes y principios en su comportamiento. Por eso se puede estudiar física, química, por eso podemos estudiar la naturaleza. Y esto es Dios, la mente universal y la fuente energética universal. ¿Por qué? A ver si me siguieron bien hasta ahora, porque yo sé que acá esta parte es muy técnica, es medio fría, pero es muy importante que lo entiendan. Dijimos que todo tiene un carácter interno y una forma externa, ¿sí? Y dijimos que todo lo que está en el efecto está en la causa. Quiere decir que Dios también tiene que tener carácter interno y forma externa. ¿Sí? Todo lo que está en el efecto está en la causa. Si el efecto todo tiene carácter interno y forma externa, la causa también tiene que tener carácter interno y forma externa. La forma externa es la fuente energética universal. Es la energía del universo. Porque todo está formado por energía. Pero esa energía tiene leyes y principios, dirección y propósito claros. Por eso podemos estudiar su comportamiento. Quiere decir que el carácter interno es la mente universal. La mente universal es una fuente energética universal. Carácter interno y forma externa. Y eso nadie lo puede negar. Un ateo no puede negar eso. Porque saben que existe la energía y además saben que la energía tiene leyes y principios. Por eso existe la física, la química, etc. Si tiene leyes y principios, quiere decir que está dirigido por algo, por una mente universal. Entonces le digo, bueno, eso es Dios. Y él me dice, no, eso no es Dios, eso es la naturaleza. Bueno, es lo mismo, cambiamos de nombre. Pero ya cree que hay una causa, hay un propósito por el cual todo fue creado. Y que nosotros provenimos de eso, porque no lo creamos nosotros. No lo estamos inventando tampoco. ¿Sí? Ahora, ¿dónde dice la Biblia todo esto que estoy diciendo? Y no lo dice. No lo dice. ¿Se entiende? No lo dice, pero la ciencia y el hombre lo fue descubriendo poco a poco. Y además coincide, tampoco dice lo contrario la Biblia, no dice que no es así. Entonces hoy podemos utilizar todo este tipo de cosas. ¿Cuánto es 7 por 8? 56. ¿Lo dice la Biblia? Entonces no es 56. ¿O sí es? Sí, es 56. O sea, hay muchas cosas que no se dicen. No tiene nada de malo que el hombre las descubra y las explique y las analice. ¿Entienden?
Entonces, no podemos ser tan fanáticos, cerrarnos en una sola cosa. Ampliemos nuestro conocimiento. Dios nos puso. Dios puso esto. Para que lo entendamos. Entonces, el ateo está empezando a ablandarse. Y ahí no se ofende. Él no se ofende. ¿Saben por qué? Porque a él no le molesta ser creyente. Ahora, si ser creyente significa ser fanático, si ser creyente significa estar en contra de la lógica, entonces sí, él no quiere pertenecer a ese tipo de segmento. Entonces les voy a contar una cosa muy importante. Jesús dijo, os he hablado todo esto en símbolos y parábolas, pero va a llegar el día en que no les hablaré más en símbolos y parábolas, sino que les voy a hablar en forma clara. Entonces, ¿por qué esto fue escrito en símbolos y parábolas? Porque tiene que ser sembrado, este libro tiene que ser sembrado en un mundo de maldad. Estamos en guerra contra el mal. ¿Sí? Entonces en la guerra los mensajes se dan en clave. Pero va a llegar el día en que no les hablaré más en clave, dijo Jesús. Entonces tenemos que llegar a la conclusión, por favor entiéndanlo, en que vamos a tener que separar lo que es simbólico de lo que es literal. Separar lo que es simbólico de lo que es literal. Porque si no hacemos esta separación, algún día vamos a llegar a la conclusión de que tenemos que dejar nuestra inteligencia de lado para poder seguir siendo creyentes. Vamos a tener que dejar nuestra lógica de lado para seguir siendo creyentes. Pero ¿qué clase de gente va a ser la creyente? No va a ser respetada por la sociedad. Vamos a ser unos fanáticos ilógicos, fanáticos sin lógica. No hace falta. Yo le demuestro a la gente que soy lógico. Yo soy técnico en electrónica. Me gusta mucho la ciencia, me gusta mucho la física y las matemáticas. Y le demuestro a la gente que con una mente lógica como la mía se puede ser creyente. Y ahí viene la fe. Ah, a eso le gusta al ateo, ahí sí se siente identificado conmigo, ¿entienden? Con nosotros. Por primera vez en su vida puede ser religioso él y puede creer. Pero si le salimos con fanatismo nada más y le golpeamos la Biblia en la cabeza, ellos no quieren eso. Entonces no quieren eso, ¿qué hacemos? Bueno, que se joroben, que vayan al infierno. Pero ese no es el corazón de Dios. Dios quiere unificar a todos hoy en día, ¿entienden? Entonces el principio divino puede demostrarle al mundo que somos lógicos y somos creyentes. Y a los religiosos y a los pastores les pido, por favor, que abran su cabeza. Repito, ¿no? 7 por 8, 56, la Biblia no lo dice, pero es. Entonces, vamos, abramos nuestra cabeza y escuchemos. Y ahí nos vamos a dar cuenta que está Dios detrás de esto también, para unificar a todos. No golpeemos más a la gente que no cree. No golpeemos con la Biblia en la cabeza al que no tiene fe. Porque él es víctima. No tiene fe, tiene razón en no tener fe. Tiene razón en no tener fe. Por todo lo desastre que hemos hecho en la historia humana. Guerras en el nombre de Dios. ¿Cuántas guerras hubo en el nombre de Cristo? Tiene razón en no tener fe. Pero hoy le podemos dar fe. ¿Sí? Pero no insistamos con la misma fórmula que no funcionó. No seamos cerrados y fanáticos. Y terminen con aquello de que, bueno, son una secta. Porque los únicos que van a quedar como tontos son ellos. Porque no somos una secta, no somos tontos. Estamos en todas partes del mundo. Le estamos mostrando a la gente que de tontos no tenemos un pelo. Entonces no sigan repitiendo pavadas porque lo que van a quedar mal van a ser ellos. ¿Sí? Abrámonos, abracémonos. Todos creemos en el mismo Dios, creemos en el mismo Cristo. Abracémonos. Si hay alguna diferencia, después vemos. Bueno. Entonces, me siguieron, ¿no? Dios tiene carácter interno y forma externa. Porque todo en la creación tiene carácter interno y forma externa. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió bien? ¿Sí? Bueno, ahora hay otra característica dual más, que es la positividad y la negatividad. Positivo y negativo. Todo en la naturaleza tiene esta dualidad, una doble polaridad. El género humano tiene al hombre y la mujer. Los animales, macho y hembra. Las plantas, estambre y pistilo. Las moléculas catión y anión. Los átomos, valencia positiva, electropositividad y electronegatividad. Valencia positiva, valencia negativa. Y las partículas protón y electrón. Carga positiva, carga negativa.
Todo en la naturaleza tiene esta dualidad. Y fueron creados, al igual que el carácter interno y la forma externa, para depender uno del otro, fueron creados para relacionarse el uno con otro. Sienten atracción el uno por el otro. Las partículas tienen la tendencia a unirse. Protón y electrón se unen para formar un átomo. Los átomos de valencia positiva y valencia negativa tienen afinidad para combinarse, para formar moléculas. Las moléculas positivas y negativas tienen afinidad para unirse, para formar ciertas sustancias. Y así sucesivamente, ¿no? El macho y la hembra tienen tendencia a unirse, el hombre y la mujer tienen atracción mutua. Así está formado el universo. Y dijimos que lo que está en el efecto está en la causa. Entonces Dios también tiene características masculinas y femeninas. Dios no es hombre nada más. Si pensáramos que Dios es hombre nada más, entonces nosotros los hombres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y las mujeres no. ¿Cómo se sienten las mujeres con eso? Para nosotros los hombres, bárbaro, ningún problema. Estamos muy contentos. Nosotros somos imagen de Dios y ustedes no. No, ambos. ¿Se entiende? Y esto también es nuevo para muchos teólogos. Porque siempre la imagen de Dios como hombre, ¿no? Pero ¿es lógico o no esto? ¿Es lógico? ¿Sí? Pero aparte de ser lógico y científico, es bíblico. En Génesis, capítulo 1, versículo 27, dice, Dios creó al hombre a su imagen los creó, hombre y mujer los creó. A su imagen, masculino y femenino. Dios tiene características masculinas y femeninas, en perfecta armonía, y por eso todo lo que Él creó tiene estas características de masculino y femenino. Ahora, repito, ¿de qué sirve saber todo esto? Que puede sonar muy técnico, muy científico. En realidad, si lo dejáramos ahí, no sirve para nada, ¿no? Tenemos que llegar a una conclusión de todo esto. La conclusión de todo lo que estamos hablando ahora va a llegar cuando explique ahora la próxima ley. Todo esto lo hemos concluido a través del análisis de una ley, que era la ley de causa y efecto, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la segunda ley. La primera ley, la ley de causa y efecto. La segunda ley es la aplicación de todo esto. La demostración y la aplicación de todo esto. Pero no se olviden de esta primera parte, ¿no? Muy simple todo. Todo lo que dije no tienen que recordar todo lo que dije. Tienen que recordar carácter interno, forma externa, masculino y femenino. Las características duales. La próxima ley se llama la ley o el principio de dar y recibir. Fundamental. Presten mucha atención, porque de acá sí que vamos a deducir el propósito por el cual Dios creó. El propósito de la creación se va a deducir de acá. Si no entienden esto, nunca van a entender nada. Ni la Biblia, ni el principio divino, ni nada. El que entró 5 minutos tarde se pierde esta parte, se puede ir, porque los 3 días ya no tienen más propósito. En serio, es muy importante. Voy a explicar una ley fundamental, absolutamente fundamental en el universo. La ley más fundamental del universo. La ley más fundamental del universo. Tan fundamental que no hay absolutamente nada en el universo, nada, que funcione fuera de este principio que voy a explicar ahora. Repito, para los que entran, ¿no? Estoy explicando la próxima ley. La primera ley era la ley de causa y efecto. Ya llegamos a varias conclusiones. Pero esta ley que voy a explicar ahora es la ley más fundamental del universo. Si no entienden esta parte que voy a explicar ahora, no van a entender nada de todo el resto que sigue. Nada tiene propósito. No hagan eso. A partir de ahora, no hagan eso, ¿ok? No lleguen 1 minuto tarde. Ni 1 minuto tarde. Perdón, lo digo con todo el respeto y con todo el amor, pero es así, porque
Si se pierden esta parte, no van a entender nada. Voy a explicar la próxima ley. Se llama la ley de dar y recibir, que es la ley absolutamente más fundamental de todo el universo. Esta ley dice algo muy simple. Dice que todo lo que existe, absolutamente todo lo que rige el universo y todo lo que existe en el universo, existe en una relación recíproca entre dos partes. Así de simple. Absolutamente todo lo que existe en el universo existe en una ley recíproca, en una acción recíproca entre dos partes. Siempre hay dos partes. Y a esa ley, esa acción recíproca la llamamos justamente dar y recibir. Repito, esta ley fundamental del universo dice que absolutamente todo lo que existe en el universo existe basado en una relación recíproca entre dos partes. Siempre hay dos partes. Si no hubiera dos partes y si no hubiera esta acción mutua, esta energía, esta transmisión energética entre una parte y la otra, hay una transmisión energética, nada podría existir. Ahora voy a poner algunos ejemplos para que vean que es así. Una de las partes es activa y la otra es pasiva. Por ejemplo, esta conferencia existe porque hay dos partes. La parte activa, que soy yo, y la parte pasiva, que son ustedes. Yo estoy dando, pero a la vez estoy recibiendo de ustedes su atención y su comprensión. A la parte activa la llamamos sujeto y a la parte pasiva objeto. Significa, si no estuviera el objeto, ¿podría existir esta conferencia? Si ustedes no estuvieran acá, ¿qué hago yo? ¿Hablo solo? ¿Entienden? ¿Qué parte es más importante? Las dos. Ninguna de las dos es más importante que la otra. No tiene sentido que ustedes estén escuchando a nadie que está hablando, no hay nadie hablando y ustedes están ahí 3 días sentados, ni tiene sentido que yo esté hablando y no estuvieran ustedes. Hay una parte activa y una pasiva. Hay una acción de dar y recibir. Si no, no podría existir esta conferencia. Un ser humano existe a través de la relación entre su mente y su cuerpo. ¿Sí? La mente ordena y el cuerpo responde. Si no hubiera esta acción de dar y recibir, el ser humano no podría existir. Hay una relación recíproca entre su parte interna y su forma externa. Y todo el universo está basado en este principio. Un átomo existe porque existe el protón con carga positiva y el electrón con carga negativa. Se unen el protón y el electrón y forman un átomo. Todo el universo está formado por este principio universal, la acción de dar y recibir. Bueno, ¿entienden bien? Es muy importante, porque de acá vamos a concluir, de acá vamos a deducir el propósito de la creación de Dios. Entonces voy a explicar las condiciones y los requisitos para que exista dar y recibir. ¿Cuándo hay dar y recibir? ¿Qué condiciones tiene que haber para que exista esta acción de dar y recibir entre sujeto y objeto? Bueno, la primera condición ya la dije, tiene que haber un activo y un pasivo, mínimo uno y uno, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera dos sujetos? ¿Puede haber dos sujetos? Sí. Es en el caso cuando dos personas discuten, ¿no? Uno habla y grita y el otro no quiere escucharlo, o sea, no quiere recibir, él quiere estar en la posición activa, entonces él grita más fuerte, los dos gritan más fuerte, son dos personas discutiendo. Pero entonces no hay armonía, porque esto es la definición, ya van a ver ustedes, de las cosas más importantes de la vida. De acá se va a deducir la definición de las cosas más importantes del universo, porque como dije antes, no hay nada que no esté regido por este principio universal, nada. Esta es la definición de armonía. ¿Quién no quiere armonía en su vida? ¿Quién no está buscando la armonía y la paz? Bueno, esta es la definición de armonía. Fíjense ustedes, ¿se puede concebir el concepto de armonía
si no hubiera dos partes? No, ¿no es cierto? Porque siempre hay armonía entre algo y algo, ¿no? Armonía entre el esposo y la esposa, armonía entre un hombre y su guitarra, armonía entre la mente y el cuerpo, ¿no? Cuando una bailarina hace un movimiento muy bonito, uno dice que armonía, ¿sí? Porque su mente, su cuerpo está respondiendo a las órdenes de su mente. Siempre que hablamos de armonía, hablamos de dos partes. Si alguien entrara acá ahora, podría decir que grupo armonioso, ¿no? ¿Sí? Hay un grupo armonioso, hay paz. Ahora, si hubiera dos sujetos, si esto fuera un debate y uno le grita al otro, ¿alguien entra y diría que armonía? No, diría, ¿qué es esto? Están todos matando, están peleando, me voy. ¿Sí? Quiere decir que esta es la definición de armonía. Si hay dos sujetos, no hay armonía, hay conflicto. Si hay dos objetos, los dos pasivos, ocurre a veces, ¿no? Cuando dos personas tímidas se conocen, ¿no? Y uno dice, mucho gusto, y ya no se anima, no sabe más qué decir, porque es tímido, los dos son tímidos, son los dos pasivos, ninguno de los dos dice nada, tampoco hay acción de recibir, no ocurre nada ahí, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber por lo menos un sujeto y un objeto. Ahora, no quiere decir que no puede revertirse la posición. Si alguno de ustedes me hace una pregunta, ¿yo qué hago automáticamente? Me callo la boca, ¿sí? Porque él pasó en la posición de sujeto, entonces yo para mantener la armonía tengo que pasar en la posición de objeto. ¿Se entiende? Entonces cambia y practicamos eso sin darnos cuenta, ¿no es cierto? Si alguien pasa en la posición de sujeto, uno se calla y lo escucha para seguir manteniendo este mismo principio y para seguir manteniendo la armonía. ¿Verdad? Bueno, entonces tiene que haber un sujeto y un objeto. No dos sujetos o dos objetos, sino uno y uno. Entonces, el primer requisito es ese. Primer requisito, activo y pasivo. Segundo requisito, es muy importante lo que estoy diciendo, ¿eh? Es muy religioso lo que estoy diciendo, es muy bíblico y muy lógico, ahora lo vamos a ir viendo poco a poco. Segundo requisito, tienen que estar los dos en el mismo nivel. ¿Qué significa? Que el objeto tiene que ser capaz de responder en la misma medida que el sujeto le da. ¿Qué significa esto? Si ustedes tuvieran 2 años de edad, ¿sí? No podrían entender nada de lo que yo estoy hablando, cuando hablo de la energía universal, protones, electrones, características duales. Un chico de 2 años no podría entender nada, ¿no es cierto? Quiere decir que el objeto tiene que estar más o menos en el mismo nivel, ser capaz de responder en la misma medida. Por eso hay una ley física que llama a este mismo principio, lo llama principio de acción y reacción. Y dice lo siguiente, en física se estudia esto, alguno de ustedes lo habrá estudiado en la escuela. Dice que a toda acción que uno realiza hay una reacción de igual intensidad pero de sentido contrario. Principio de acción y reacción. A toda acción que uno realiza hay una reacción de la misma intensidad pero de sentido contrario. Es el ejemplo que da la física de por qué cuando uno tira una pelota contra la pared rebota. Porque a esa acción hay una reacción de igual intensidad pero de sentido contrario. Es la explicación que da la física de por qué si yo estoy ejerciendo una fuerza sobre el piso, ¿sí? Yo ejerzo una fuerza sobre el piso, este es el piso. Yo en la posición de sujeto estoy ejerciendo una fuerza. Pero el piso me sirve como objeto de apoyo, porque me está respondiendo con una fuerza de la misma intensidad pero de sentido contrario. Objeto. El sujeto inicia la acción y el objeto responde con la misma intensidad. Si el piso no fuera capaz de responder con la misma intensidad en sentido contrario, mi fuerza seguiría de largo. O sea, yo me hundiría. ¿Sí? Con ustedes lo mismo. Yo doy en un nivel, ustedes me responden en el mismo nivel. ¿Sí? Por eso me preocupo tanto cuando alguien entra tarde, que se pierda una parte, porque después yo ya me veo todo el futuro. Si todos hacen eso, mañana o pasado yo voy a estar hablando a un grupo que no entiende casi nada. Porque este se perdió esta parte, aquel se perdió la otra parte, el otro se perdió otra parte. Entonces yo mismo pierdo todo el propósito y pierdo la energía, porque yo necesito la respuesta del objeto. Son como las pilas recargables, ¿no? Uno las gasta pero las vuelve a cargar, ¿no? Entonces yo doy, pero como recibo de ustedes, yo tengo el entusiasmo. Pero si estoy hablando a un grupo de personas que no entienden nada de nada, entonces es una frustración, ¿se entiende?
Es una acción de dar y recibir. Por eso yo estoy protegiendo el futuro, estoy protegiendo la conferencia de mañana y todo, queriendo que ustedes entiendan. Porque no hay nada más lindo que hablarle a un grupo de personas que están entendiendo perfectamente. Es como que hablamos el mismo idioma, es lindo, es muy profundo y se crea una energía muy profunda, ¿sí? Bueno, entonces hay una acción de dar y recibir. El objeto tiene que haber un activo y un pasivo. El objeto tiene que ser capaz de responder en la misma medida, ¿sí? Segundo requisito, sea capaz de responder en la misma medida. Tercer requisito, no se olviden, estamos hablando acá las leyes que Dios creó el universo y esta es la ley más fundamental del universo. El tercer requisito, que tiene que haber un propósito que tiene que ser el mismo para ambos. Tanto el sujeto como el objeto están conectados con el mismo propósito. Si ustedes no tuvieran ningún propósito para venir acá, ¿qué sentido tiene estar ahí escuchándome? ¿Qué sentido tiene estar respondiendo? Si yo no hubiera estado conectado con este propósito por el cual estamos reunidos, ¿qué sentido tendría que yo estuviera hablando? ¿Se entiende? Quiere decir que ambos nos conectamos y entramos en una acción de recibir porque hay un propósito. ¿Verdad o no? Si ustedes hubieran tenido otro propósito, diferente, por ejemplo, alguien los hubiera engañado y le hubiera dicho que venían acá para ver una película de acción, y de pronto vengo yo y empiezo a hablar de teología, ustedes estarían negativos, ya se habrían ido, ¿verdad? Pero debido a que estamos conectados con el mismo propósito. Son los tres requisitos. ¿Se van a acordar? Primer requisito, un activo y un pasivo. Segundo, que el objeto sea capaz de responder en la misma medida. Y tercero, que haya un propósito que sea el mismo para ambos. Cuando estos tres requisitos están dados y se produce la acción de dar y recibir, este propósito, que hasta ese momento era invisible, se vuelve visible y se vuelve real. O sea, se produce un resultado. Ahí se produce un resultado. Y a esto se lo llama fundamento de cuatro posiciones. Porque los cuatro elementos son indispensables. Sujeto, objeto, propósito y resultado. Sujeto, objeto, propósito y resultado. ¿Se entiende? Y todo, absolutamente todo lo que existe, está basado en este fundamento. Por eso se lo llama fundamento, que es sinónimo de base. Fundamento o base. Base de cuatro posiciones. ¿Por qué se llama fundamento o base? Porque es la base para que cualquier cosa exista. Ahora, esto parece muy técnico lo que estoy hablando y hasta aburrido quizá, pero van a ver ustedes que esto es la definición de todo lo que ustedes necesitan para ser felices. Van a ver, se lo voy a ir demostrando poco a poco. Van a ver cuánto tiene que ver Dios con esto, porque es un principio que Dios creó en el universo. Van a ver cuánto tiene que ver esto con el amor, con la alegría, con la armonía. Cuánto tiene que ver esto con el carácter. Ya van a ver ustedes, poco a poco se los voy a ir explicando. Pero quiero detenerme en esto, porque al decir que se provoca un resultado, no es cualquier resultado. ¿Qué resultado es? Es este propósito hecho realidad. Por ejemplo, yo, la posición de sujeto, tengo la idea que va a haber un seminario. Ese es mi propósito. Mi propósito es realizar un seminario. Pero no existe el seminario. Todavía no existe. ¿Cuándo empieza a existir? Cuando el objeto se une. Ahí sí se vuelve sustancial. Ahora podemos decir si fue bueno, si fue malo, si fue interesante, si fue científico, si fue lógico, si fue una pavada, si fue una estupidez, si fue largo, si fue corto, ¿sí? Ya existe. Hasta este momento existe como una idea nada más. Acá se sustancializa. Acá es sustancial, concreto. ¿Se entiende? Por ejemplo, pongamos el ejemplo de mente y cuerpo. Mi mente y mi cuerpo. Mi mente se conecta con un propósito. Yo, por ejemplo, ahora tengo un propósito determinado en mi mente. Es invisible. Ustedes no saben cuál es. Cuando mi cuerpo se une y lo realiza, es hacer esto, por ejemplo. Ahora lo vieron. Se volvió visible. ¿Se entiende? Cuando el objeto se une, este propósito llega a existir. Lo mismo ocurre con el plan de Dios. Dios, en la posición de sujeto, tiene un plan, una idea determinado.
Hasta que el objeto no se une a eso, nosotros, el hombre, ya lo vamos a ver, ese resultado no existe, no se concreta. ¿Sí? Si no se concreta, podemos pensar que esa idea no existió. Y hasta podemos pensar que el sujeto tampoco existe. ¿Sí? Pero cuando se une, entonces esto llega a ser concreto y sustancial. Pero el sujeto depende del objeto. Depende de él, necesita de él. ¿Se entiende? Esta es la definición de armonía, dijimos. La acción de recibir es la definición de armonía. Donde hay armonía, hay belleza. No se puede concebir la belleza fuera del criterio de armonía. Primero tenemos que entender cuál es el concepto de armonía, y ahí entendemos cuál es el concepto de belleza. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, en la posición de sujeto, cualquiera de ustedes, encuentra un objeto? Porque fíjense que nosotros fuimos creados para buscar un objeto, para relacionarnos con objetos. Cada uno de nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos, nos muestran que fueron creados para relacionarse con objetos. Porque el tacto es para tocar objetos, la vista es para ver objetos, ¿no? El gusto es para saborear objetos, el oído es para oír los objetos. O sea, todos los 5 sentidos muestran que fuimos creados para relacionarnos con objetos. Entonces, ¿qué pasa cuando encontramos un objeto que nos responde? Se experimenta una energía determinada, un sentimiento determinado. Por ejemplo, ustedes son chiquitos, cuando eran chicos, ¿no? Y un día vieron otro chico que pasa andando en bicicleta. Enseguida sienten, qué divertido, ¿verdad o no? A todos nos ha pasado, ¿no? Qué divertido el día que me pueda subir ahí y puedo ir a donde yo quiera a alta velocidad y todo eso. Y ahí quieren una bicicleta, aunque sea prestada, ¿no? Alguien les presta una bicicleta, ustedes se suben y se pegan un flor de golpe, ¿sí o no? ¿Quién no se ha caído de la bicicleta? Significa, el objeto al principio no me responde. No hay una armonía entre el objeto y yo. Entonces me siento frustrado, ¿no? Nos caemos y no sabemos, ¿verdad o no? ¿No les pasó a todos? Cuando uno poco a poco empieza a dominar ese objeto, empieza a sentir alguna energía especial. Hay algo que no se puede explicar. Puede ser con una bicicleta, puede ser andando a caballo. Yo ando mucho a caballo, yo juego al polo, me gusta mucho el caballo. Y la sensación es indescriptible. Cuando uno va a toda velocidad, a todo galope arriba de un caballo y siente que él le va a responder a lo que uno quiere, porque en el polo uno cambia de dirección, frena, galopa de nuevo, para. Es el objeto respondiendo, esa energía, ¿no? Cuando el objeto responde, ¿cómo la definimos? ¿Cómo definimos ese entusiasmo? Alegría. Esa es la alegría. La alegría solamente se experimenta cuando un objeto nos responde. O el chico quiere aprender a andar en bicicleta para sentir tristeza. Él quiere aprender a andar en bicicleta para sentir alegría. Cuando ustedes en una fiesta, por ejemplo, están parados así como estoy parado yo acá y cuentan un chiste a alguien, ¿no quiere que la gente se ría? Si la gente estalla en una carcajada, uno siente alegría también, ¿no es cierto? Porque el objeto está respondiendo. Yo nunca habría dado más de 2 conferencias en mi vida si la gente no le interesara lo que yo digo. No me hubiera dedicado a esto, porque ¿para qué? Pero uno siente que el objeto responde, las cosas lindas que ustedes me dicen, que han escuchado. Entonces uno más y más y más. Y me puede doler la garganta y tener 45 grados de fiebre, que uno quiere más, porque siente una gran alegría. ¿Entienden? La alegría surge cuando el objeto nos responde. ¿Sí? Y cuando yo encuentro un objeto con el cual siento alegría, y en esa relación hay belleza y armonía, ahí yo puedo sentir un gran amor. ¿O no? Es ahí donde nos cargamos de amor, porque lo necesitamos. Entonces, estas 4 cosas son absolutamente fundamentales y por eso lo llamamos fundamento de 4 posiciones. Porque es el fundamento para que las cosas más importantes existan. ¿Quién no quiere estas cosas? ¿Quién no quiere esto? ¿Quién no quiere armonía en su familia o en su trabajo? ¿Quién no quiere belleza en una relación? ¿Quién no quiere experimentar alegría en su familia? Cuando llega a casa, sentir alegría de llegar. La alegría de los que lo reciben y la alegría uno de estar llegando. Y entonces sentimos amor. ¿Quién no quiere amor? ¿Sí? Todos queríamos estas cosas
pero estábamos esperando que lluevan del cielo por casualidad. No sabíamos que había una fórmula, hay un principio por el cual Dios crea estas cosas. ¿Sí o no? Hay una razón, hay un modo que esto se crea, se produce. El modo para producir estas cosas es conseguir que el objeto me responda. ¿Y cómo hago para que el objeto responda y haya armonía, belleza, amor y alegría? Buscando un propósito común. Un propósito que sea común para ambos. ¿Sí? Pero hacemos todo lo contrario. En nuestra familia, en nuestra casa, en el matrimonio, en todos lados. Buscamos la diferencia. ¿Sí? ¿No? Buscamos la diferencia. A ver, a lo mejor alguno por ahí está con la Biblia esperando a ver en qué punto me equivoco. Entonces, ¿cómo va a haber armonía? ¿Sí? Me presentan una persona y ¿tú de qué cuadro eres? Yo soy del cuadro contrario. ¿Tú de qué partido político eres? ¿Tú eres de derecha o de izquierda? De izquierda, yo soy de derecha. Todos buscamos lo contrario y después nos quejamos de que no hay armonía. Busquemos los puntos en común. Sepamos escuchar a los otros. Todo es interesante. Cualquier persona que nos hable de cualquier tema es interesante si uno tiene un poco de imaginación. Cuando uno encuentra un propósito verdadero, van a ver que enseguida hay acción de dar y recibir. Cuando hay acción de dar y recibir, ambos van a experimentar estas cosas. Ambos van a experimentar amor, armonía, belleza y alegría. Y ahí nuestra vida se empieza a ser mejor. ¿Entienden? Pero si buscamos enseguida las diferencias, ¿no? Siempre vamos a encontrar diferencias. Pero si buscamos las cosas en común, las vamos a encontrar también. Hay muchas cosas en común. Hay que fabricar esto se fabrica. Hay que ser sabio. La sabiduría nos enseña cómo fabricar este tipo de cosas y llevarlas a donde quiera que uno vaya. Pero diga la verdad, hasta ahora nos hemos manejado de modo tal que uno va a un nuevo trabajo, un nuevo barrio, una nueva ciudad, lo que sea, o le van a presentar a la familia de su novio o su novia, ¿no? Y espera a lo mejor la suerte. ¿Se acuerdan que yo ayer en televisión hablaba de la suerte, hoy también? A ver si tengo suerte. No existe la suerte. A lo mejor tengo suerte y hay amor. A lo mejor tengo suerte y hay armonía y belleza y alegría. No es una cuestión de suerte, es una cuestión de carácter. Uno puede construir estas cosas si tiene un poco de sabiduría. Las construye él. Entonces va sin miedo a un nuevo trabajo. Yo voy sin miedo al nuevo trabajo. Porque aunque me presenten a alguien totalmente negativo, malo, resentido, fea persona, yo voy a encontrar el modo de encontrar algún propósito que lo haga sentir bien, sin ser falso. No necesito ser falso. Encuentro algún propósito en común, algo que haya dar y recibir. Cuando hay dar y recibir armonioso, va a haber armonía, va a haber belleza. Cuando haya armonía y belleza, él va a sentir un poco de alegría y él va a sentir amor, aunque sea en poca escala. ¿Entienden? Estas cosas se construyen. Bueno, pero la conclusión de todo esto es, ¿quién inventó el amor? ¿Algún científico? ¿O es una cosa imaginaria? A lo mejor no existe y la estamos imaginando. ¿Para qué estamos buscando algo que no existe? A lo mejor no existe. ¿O sí existe?